Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y todas en esta hermosa noche. Dios les bendiga mucho. Es un privilegio, una bendición que Dios me concede poder estar una vez más para hablar de su palabra. Verdades irrefutables del Evangelio, como siempre decimos, cualquier persona la puede refutar, pero no tiene razón. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Dios les bendiga mucho. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas y nos ayude. Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me permites de hablar de tu palabra en esta hora. Te ruego, Señor, que tú uses esta disertación que hemos de traer en este momento para bendición de muchísimas personas que están muy necesitados de escuchar esta palabra. Te ruego que sea un bálsamo, Señor, a toda persona que la escuche. Que tú te glorifiques en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús y a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Le hacemos una invitación muy cordial para que tomen la decisión de acercarse a Dios antes que sea muy tarde. Mientras haya vida y esperanza, dice el refrán, pero es una realidad bien grande. La única oportunidad que hay es mientras estamos en vida, de aceptar a Cristo, de acercarnos a Dios y tener el perdón y la misericordia. Y precisamente de eso hablamos esta noche. Dios aún sigue llamando. Ese es el tema que nos ocupa en esta noche y vamos a estar hablando sobre esa información bíblica, ese tema bíblico que es amplio a través de todas las escrituras. Se concentran mayormente en el llamado que Dios le hace a la humanidad para que se acerque a Él, le pida perdón, le pida misericordia, se comporte, tenga buena relación entre sí con otras personas, lo que llamamos sana convivencia, creadores de paz, y que sostengamos esos lazos que nos unen con muchas personas, con nuestros familiares, y que mientras podamos evitemos que se deterioren. Y aun cuando se deterioren por alguna circunstancia, debemos de, con sabiduría y usando la educación y la ética que nos caracteriza como pueblo civilizado que somos, y más que eso, como pueblo cristiano que somos, buscar la paz, como dice Hebreos 12, verso 14, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscad la paz con todos, con toda la gente, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo aconseja en 2 de Corintios que dice, en cuanto dependa de cada uno de ustedes, procuren estar en paz con todas las personas. Es decir, que a eso nos ha llamado el Señor. El Señor sigue llamando personas para que vengan a sus pies. En esta noche leemos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, y en el verso 20. Verso 20 del capítulo 45 de Isaías. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reuníos y venid, júntense todos los sobrevivientes que hay en las naciones. ¿Acaso no tienen conocimiento la gente, aquellos que levantan de un pedazo de madera un ídolo y le ruegan y le piden y se postran sabiendo que él no salva? Por tanto, proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta de mucha gente y consideren quién hizo oír esta advertencia desde el principio y lo tiene dicho desde entonces.
si no soy yo el Señor? Dice él. Y saben que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro hay fuera de mí. Miren a mí todos y sean salvos todos los términos de la amplia tierra, porque yo soy Dios y después de mí no hay otro. Lo dice el Señor Dios de la gloria, al Dios creador y sustentador del universo, en el capítulo 45 del profeta Isaías, versos 20, 21 y 22. Gloria al Señor. Hace un llamado a las personas a recapacitar, a entender la diferencia que hay entre un ídolo mudo, sordo y ciego, paralítico que no camina. La palabra lo dice, de hecho. Tienen ojos y no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen manos, pero no palpan. No pueden oír, no pueden oler. Por lo tanto, no pueden hacer nada a favor del que los adora, del que los bendice, del que les pide día y noche. Bueno, eso fue lo que le enseñaron, eso es lo que ellos van a hacer, porque el ser humano tenemos una particularidad y es que nosotros aprendemos lo que nuestros padres nos enseñan. Si eso fue lo que le enseñaron en su familia, pues eso es lo que hacen ellos. Pero qué bueno que en esta hora usted está escuchando que hay un Dios en el cielo que está llamando para que salgamos de esa ignorancia y vengamos al Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo y la tierra, el universo, y después que lo hizo, que lo creó, lo sostiene. Porque no fue que lo hizo, lo dejó abandonado y se fue. Él lo sostiene. Y los científicos cada vez se convencen más de que hay una mano más allá de lo que nosotros tenemos al lado, de lo que nos rodea. Ven que hay una mano más allá, que es la que hace posible que el mundo siga su giro, que el ser humano siga su vida. Y cada vez los científicos estudian el cuerpo humano y se sorprenden más cómo está formado, cómo es su funcionamiento. Lo han llamado la máquina más moderna del mundo. Porque ahora están creando unos robots que a diferencia de otras máquinas, se pueden reparar ellos mismos cuando se dañan. Pero ¿sabe qué? Esa tecnología es muy limitada. No todos los robots se pueden arreglar ellos mismos y no todos los desperfectos que sufran se los pueden arreglar ellos mismos. Y aún así necesitan una batería o yo no sé qué eléctrico para que le dé energía y puedan funcionar. Eso lo tiene que hacer un ser humano, porque ellos mismos no se procrean. En cambio, el ser humano se procrea entre sí mismo y simplemente el solo hecho de que se forme un embrión en el vientre de una mujer, crezca allí y después nazca con un cuerpo que los científicos no pueden determinar cómo, porque aunque tienen un montón de teorías y cuantas cosas y argumentos, que muchos de ellos están probados, claro, pero aún así hay muchísimos misterios que los científicos no pueden explicar del ser humano, simplemente porque Pablo dice en el libro de Corintios que esas cosas son espirituales y no se pueden discernir con la mente carnal, porque solamente la mano de Dios es que lo puede hacer funcionar un cuerpo humano, que aunque sí necesita electricidad, pero ¿sabe qué? Ya de fábrica trae el generador que la produce. Es una cosa tan asombrosa que los científicos no terminan de explicar lo maravilloso que es el cuerpo humano. Ese Dios es el que estamos hablando nosotros, que creó eso. Y si seguimos buscando todos los procesos, cómo la naturaleza se desenvuelve, es una cosa tan asombrosa, cómo crecen los árboles, cómo la savia camina por la piel, por la corteza, por el tronco, por el tallo, llega a la rama, llega a la hoja, produce fruto, algunos producen flores, otros simplemente producen aire. Digo, oxígeno, debo decir.
Cada planta, cada árbol tiene una función diferente. Algunas tienen 2 o 3. Porque algunas dan alimento, flores, olor, madera. Pero otras, como por ejemplo la bambúa, da solamente madera y mucho oxígeno. Es decir, que son cosas tan asombrosas. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el Dios que nosotros conocemos. Ningún ídolo que el ser humano haga no puede hacer nada, absolutamente nada, con una N bien grande. Y con la A y con la D y con la A también grande. Mayúscula, nada, no pueden hacer nada. Y hablamos en contra de la idolatría que el ser humano ha aprendido y que la religión del mundo le ha enseñado. Porque la palabra del Señor lo prohíbe. Y vuelvo y digo, son verdades irrefutables del Evangelio. El que la refute no tiene razón. Las Sagradas Escrituras en ningún lugar de los 31.175 versos que tiene y los 1.189 capítulos, en ningún lugar se encuentra una palabra, una frase, una oración, un pensamiento, un verso, un capítulo, nada en lo absoluto que trate, intente probar la existencia de Dios. No existe. Simplemente lo presenta como un hecho. Y ya, créelo si quieres, si no lo creas nada. Y hablándolo en palabras grotescas. Si quieres creer, cree. Y si no, pues no creas. Pero eso es lo que hay. Dios está ahí. Ya. Yo no te tengo que probar que Dios existe. Punto. Él existe ya. Aquí está. Así lo presentan las Sagradas Escrituras. Como un hecho real. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 27 al 29, Jesús le recrimina al apóstol Tomás, porque Tomás había dicho que él no creía que Cristo hubiera resucitado. Le dijeron, mira, el Señor resucitó. Dijo, no, yo no creo eso. Fíjese, y tantas veces que Jesús se lo dijo, que él iba a morir, que iba a sufrir a mano de los pecadores y iba a resucitar al tercer día. Tomás se mantenía reacio a creer y dijo, yo no creo nada hasta que yo no lo vea. Es más que eso, hasta que yo no vea las cicatrices en sus manos y en sus pies, y hasta que yo no toque el costado y vea la herida, yo no lo creo. Y Jesús se le presentó y le dijo, Tomás, ven acá, mi hijo, ven acá, mira mis manos, y ven acá, toca mi costado y mete la mano ahí adentro para que veas que soy yo y que resucité. Y Tomás se sorprendió y dijo, ay, verdad, Señor, mire, eres tú. Y Jesús le recrimina y le echa en cara y le dice, porque viste, creíste. Pues yo te voy a decir una cosa, no seas incrédulo, sino creyente. Capítulo 20 y verso 25 de Juan. No seas incrédulo, sino creyente. Y después dice Jesús, le añade, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Ahí está usted y ahí estoy yo. Creemos en ese Dios poderoso que nos está llamando, que nos llamó un día y que nos trajo sus caminos para que seamos sus siervos y él ser nuestro Dios sin haberlo visto. Pues yo no lo he visto nunca, ni lo he escuchado. Pero yo creo que existe porque las Sagradas Escrituras lo dicen. Siempre Dios ha querido bendecir la humanidad y Dios siempre ha hecho lo imposible, lo indecible para que el ser humano se acerque a él. Y a través de muchos profetas y muchos siervos y muchas siervas, Dios se ha llegado al ser humano de alguna manera, en algún momento, en algún lugar, y ha conseguido que muchísimos millones de personas vengan y escuchen y acepten el llamado. En el capítulo 65 del libro de Isaías, del profeta Isaías, dice el Señor en términos de profecía, ¿verdad? Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Es decir, Dios estaba profetizando en aquellos años, 600 años, más de 600 años. Antes de Cristo, Dios estaba diciendo que muchísimas personas que no procuraban por él, vamos a decir, gente que no lo conocían, iban a acudir a él y lo iban a encontrar. Por eso dice, fui buscado por personas que no procuraban por mí. Y fui hallado, ¿verdad? Por los que no me buscaban. De esa manera, Dios, cada vez que una persona inconversa que no conoce a Dios se convierte en el Evangelio
y es alumbrado por la luz de Cristo y de la sabiduría de las Sagradas Escrituras, es sinónimo de que vino y buscó a Dios sin haberlo buscado y lo encontró. Aunque, como dije hace unos días atrás, yo no encontré a Dios. Yo estaba perdido en el mundo. El que estaba perdido era yo, por lo tanto Dios me encontró a mí. Pero Dios lo dice de esta manera: fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Es decir, gente que no conoce a Dios, muchos de ellos que no quieren saber de Dios, o debo decir, que no querían saber de Dios. Gente que eran unos blasfemos, que eran unos herejes, que eran unos demonios. Un día se encontraron con el Señor los tocó, les dieron su corazón y su alma y su espíritu al Dios de la gloria y se han constituido en tremendos siervos y tremendas siervas del Señor y en evangelistas, en pastores, en líderes de todos los niveles en la iglesia de Cristo Jesús. Por eso no nos cansamos de decirle al mundo que Dios todavía sigue llamando y tiene grandes bendiciones para toda persona que lo recibe. Dios habla de aquellos que no le conocían, pero que en un momento dado de reflexión decidieron acudir a Él en busca de perdón y de misericordia. Y eso tanto en el tiempo, 600 años antes de Cristo, como hoy, después de más de 2700 años después. Esa palabra ocurrió, como dije, más de 600 años antes de Cristo. Se cree que Isaías profetizó entre los años 611 antes de Cristo, por ahí. Y por medio de este profeta Isaías, unos 50, o sea, en aquellos años Dios habló a través del profeta Isaías, pero después de esos 600 años viene y nace Cristo, y después que Cristo muere en la cruz del Calvario, en el año 60 aproximadamente, entre el 58 y el 62, vamos a poner entonces el término medio, 60 años después de Cristo, viene el apóstol Pablo y hace una declaración demasiado categórica que está registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Dice que Pablo en sus viajes misioneros que hacía, porque salió Pablo a predicar por diferentes lugares de Asia, y llegó en un momento dado a Atenas, la capital de Grecia. Y está registrado en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Y esto surge aproximadamente entre los años 58, 60 o 62 después de Cristo, aproximadamente por ahí. Y dice que entonces Pablo, capítulo 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago era un tribunal, el Tribunal Supremo de allí. Es decir, que Pablo le dieron la oportunidad de hablar en el Tribunal Supremo, o en una especie de tribunal que había en ese lugar, que viene siendo lo que es para nosotros un Tribunal Supremo. Allí estaba Pablo, donde estaban los máximos exponentes de la ley. Se puso en pie en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar que estaba vacío, pero con una inscripción que dice: al Dios no conocido. Fíjense, esas personas tenían muchísimos dioses. Grecia se ha caracterizado, la historia de Grecia, y bueno, sobre todo Atenas, que es su capital, se ha caracterizado a través de la historia del ser humano. Cuando habla de Grecia y de ese lugar y de esos años del apóstol Pablo más o menos, se caracterizaron por la mucha idolatría que existía. Son uno de los países más idólatras que han existido, uno de los lugares donde más ídolos se adoraban a la misma vez. Y allí estaba Pablo entre ellos. Ellos tenían un altar a un Dios que no conocían, como quien dice. Ellos dijeron: tenemos aquí dioses de todas clases y para cada cosa, pero por si acaso hay alguno que no conocemos, vamos a hacer el altar para él. Y Pablo aprovechó la oportunidad y le dijo: pues vamos a poner ahí el Dios que yo predico, que es mejor que todo lo que ustedes tienen. Le dice:
al que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo le anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielo y tierra. Es decir, que Pablo le hizo claro que Dios es soberano. No habita en templos hechos de manos. Dios no habita en templos hechos de manos. La palabra del Señor dice que Dios habita en nuestros corazones. Lógicamente, en los templos que tenemos, la presencia del Señor está allí, como está en cualquier otro lugar, porque Dios es omnipresente y está donde quiera. Pero no es que está allí solamente y en más ningún lugar está. Dios no se circunscribe a un lugar en específico. Dios llena todo el universo, lo dice su palabra. Él es omnipresente. Y Pablo lo dijo aquí, dice que él no necesita templos para habitar, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien da todo vida y aliento a todas las cosas. Salomón, allá en el Antiguo Testamento, 900 años antes de Cristo aproximadamente, dijo: de lo que tenemos te damos, porque todo lo que tenemos es tuyo y tú nos lo has dado a nosotros. Y de esa abundancia que tenemos es que nosotros te damos una porción a ti. Eso dice Salomón y también lo dijo David, su padre. Reyes de Israel los dos. Es decir, que eso de que yo le estoy dando a la iglesia, yo le estoy dando, usted no le está dando nada. Dios le dio a usted mucho y de ese mucho usted saca una porción y se la da. Es decir, que nosotros no le damos nada a Dios. Nosotros, al contrario, Él es el que nos da a nosotros todo. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí Pablo los pone nuevo con este discurso. Para que ustedes busquen a Dios, si es que en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de ustedes. Es decir, Pablo le dice que Dios todavía sigue llamando, aunque ellos fueran idólatras, aunque ellos fueran pecadores. No importa la clase de maldad que la persona haya cometido, el Dios de la gloria está dispuesto a recibirlo, a perdonarlo, a limpiarlo y a redimirlo con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, porque Él sigue llamando. Porque en Él, en Dios vivimos y nos movemos y en Él somos. Como algunos de vuestros poetas, algunos de los profetas de ustedes también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, y a las mujeres también, que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón que designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo le dice, Dios todavía está llamando y ustedes tienen la oportunidad de conocerle con ese mismo afán que tienen, esa misma tenacidad que tienen para adorar esos ídolos mudos, ciegos, paralíticos, sordos, inservibles. El Dios no conocido que yo le presento es el Dios que todavía no está llamando. Él quiere dar vida. Y dice aquí que viene un día que Dios ha designado un día en el cual le va a pedir cuenta a todas las personas. Y en el libro precisamente, la segunda epístola de los Corintios, el apóstol Pablo, este mismo apóstol, escribe y dice, porque es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho en la vida, sea bueno o sea malo. Así que Dios sigue llamando y más vale que le hagamos caso y que escuchemos su llamado y vayamos a Él en busca de perdón, de misericordia y nos acerquemos a Él para ser salvados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar por aquí. Te invito para que el domingo no se pierda nuestro programa. Hubo un cambio. Gloria al Señor. Bendiga mucho, Dios bendiga poderosamente. Saludamos con mucho cariño a nuestro hermano Samuel Carrero. Dios le bendiga, hermano Samuel. A su esposa Rosita y a toda su familia, a Migdalia, hija nuestra. Dios te bendiga.
Bendiga al hermano Juan Zurrillo desde Middletown en Connecticut. Le bendiga al hermano Juan y a toda su familia también. Y Dios bendiga al hermano pastor y misionero Néstor Aguirre desde el país de Nicaragua. Le bendiga mucho, hermano. Le bendiga al hermano pastor Oscar Aparicio desde Colombia, que yo sé que nos ve. Y bendiga al Señor a la hermana Mari Santiago allá en Mérida, la hermana Carmen Scott, que nos ven también. Lo que pasa es que ahora ellos están en el culto en la iglesia y ahí estamos. Saludamos a todos aquellos que nos saludan después que termina la programación y le damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha concedido en esta noche. También le digo, le aviso que, pues sí, os debo decir, anuncio, que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, no se pierde el programa El Menú de Hoy con nuestro hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Vali Vélez. Un programa muy hermoso del Evangelio como tal, que también son verdades irrefutables del Evangelio las que el hermano Pancho expone. Oramos. Padre bueno, te doy gracias por esta bendición que tú me permites de poder hablar de tu palabra y decirle al mundo que todavía tú estás llamando gente para que venga a tus pies. Te ruego que tú te sigas glorificando, que tú uses, Señor, esta palabra para redarguir, para traer, Señor, convencidos a tus pies a aquellas personas que necesitan un encuentro contigo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuérdense que Dios es bueno.